Y ahora tenemos la enorme posibilidad, no solo de rogar, no solo de rezar, sino de repetir todo lo que Jesús hizo en este mundo, todos conseguir duplicar todo lo que Jesús logró para nosotros y hacerle fuerza a los demás y hacerle fuerza a Dios, porque le estamos correspondiendo, no nada más por mí, sino ahora le correspondo por toda la familia humana, y eso lo puede forzar, entre comillas, a actuar en el interior de las criaturas para la conversión. Y hay dos promesas de Jesús a las almas que llegan a vivir en su voluntad. La primera es que nadie de los suyos, de su familia, o sea, sería lo más lógico, de los suyos, se perderá. Eso ya es una enorme tranquilidad. Y segunda promesa, que al alma que vive en su voluntad le concederá las más grandes conversiones. Así que por muy difícil que parezca, si realmente nos esforzamos, vivimos en este ambiente, Jesús nos promete conversiones. ¿Cuándo? No me interesa. ¿Cuándo? No me interesa. La manera no me debe interesar. Lo que me debe interesar es yo corresponderle a Jesús y confiar plenamente en que lo que me está diciendo es una realidad. Y si la parte humana, no la divina, la parte humana logra conversiones como la de San Agustín, que debe haber muchísimas, pero San Agustín es como muy visto, muy visible. Entonces, eso sí lo entiendo, pero a lo mejor Pedrito Pérez, que vive aquí a la vuelta, a lo mejor también tuvo una conversión de ese tipo, pero nadie lo sabe. Entonces, San Agustín es el caso así visible. La mamá orando por su hijo y su hijo siendo un sátrapa, porque eso es lo que era, de lo peor que había. Pero el rezo y la continuidad de ese rezo de la mamá logra la conversión de aquel y se convierte en lo que ahora es San Agustín. Si eso lo logra la voluntad humana, ¿qué no logrará la voluntad divina? Doctor, volviendo un poquito a lo que hoy estaba diciendo los hijos en el matrimonio. Ajá. Sí, en el matrimonio, ¿hay alguna diferencia con los hijos que no fueron procreados dentro de un matrimonio? ¿Alguna diferencia en qué sentido? Porque cuando estaba diciendo que los hijos, una parte la pone los padres y Dios a su mismo pone la suya, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando no hay ese sacramento en una sigue procreación, siendo lo mismo. Okay. O sea, porque es un ser humano que viene de una pareja. Uh-huh. Lo único que hay es que no hay el sacramento, no hay esa ayuda para la pareja, ¿sí? Para el hijo no hay problema, el hijo no tiene culpa. Ah, perfecto. O sea, el hijo es totalmente igual que el otro, que el que nace de una pareja casada, pero para la pareja es para la que no funciona. Entonces, no tienen las ayudas del sacramento. Que eso es lo que pasa en la actualidad. Las parejas, aunque se casen, ya no se casan con esta idea. Reciben el sacramento y es como recibir un ramo de flores, porque ya no toman en cuenta el sacramento. Y muchos van al matrimonio con la firme idea de que si no resulta, pues me separo. ¿Sí? O sea, el divorcio es como el remedio para supuestamente mi equivocación. Una equivocación donde no se toma en cuenta que el sacramento no lo imparte la Iglesia. Eso sí lo sabían, ¿no?
El sacramento del matrimonio no es impartido por la Iglesia. Es las voluntades del hombre y la mujer que están decididas a formar una familia y a mantenerse unidos para tener su familia, su prole y educarla. Lo único que faltó aquí es la ratificación ante la Iglesia, que para eso es el sacerdote. Está como testigo de que aquella voluntad de los cónyuges se está haciendo delante de Dios. ¿Sí? Pero el sacramento es de la pareja. Ya no hablamos más de eso, pero sí se entiende, es igual, ¿eh? Es igual. Gracias. Dice ahora, el vivir en mi querer no es solo salvación, sino es santidad que debe elevarse sobre todas las demás santidades, que debe llevar el sello de la santidad de su Creador. Por eso debían venir primero las santidades menores como cortejo, como precursoras, como mensajeras, como preparativos de esta santidad toda divina. Y así como en la redención elegí a mi inigualable Madre como eslabón de unión conmigo, del cual debían descender todos los frutos de la redención, así te he elegido a ti como eslabón de unión, del cual debía tener principio la santidad del vivir en mi querer. Y habiendo salido de mi voluntad para traerme la gloria completa del fin por el cual fue creado el hombre, debía retornar sobre el mismo camino de mi querer para volver a su Creador. ¿Cuál es entonces tu asombro? Estas son cosas establecidas ab eterno, y nadie me las podrá cambiar. Y como la cosa es grande, es establecer mi reino en el alma, aún en la tierra, he hecho como un rey cuando debe tomar posesión de un reino. Él no va primero, antes se hace preparar la morada real. Después envía a sus soldados a preparar el reino y a disponer a los pueblos a que se sujeten. Después siguen los guardias de honor, los ministros, y el último es el rey. Esto es decoroso para un rey. Así lo he hecho yo. Me he hecho preparar mi morada real, que es la Iglesia. Los soldados han sido los santos, para hacerme conocer por los pueblos. Después han llegado los santos que han sembrado milagros, como mis ministros más íntimos. Ahora como rey vengo yo para reinar, por lo que debía elegir un alma donde hacer mi primera morada y fundar este reino de mi voluntad. Por eso hazme reinar y dame plena libertad. ¿Qué sacamos de esta lectura? Que el reino de la divina voluntad es la continuación lógica del reino de la redención. Que esta iglesia que tenemos ahora, jerárquica, ha sido la encargada de ir preparando el camino, de ir preparando todo lo necesario para llegar a este momento en que se nos descubre nuevamente esta gran misión de la familia humana, que es que Cristo venga a reinar a este mundo y a reinar en nosotros, no a reinar allá afuera, sino a reinar en nosotros, que eso es lo que Dios quería desde Adán, pero Adán lo hizo a un lado y pasó todo lo que hemos vivido, tuvo que venir el mismo Hijo de Dios a sufrir, a morir, para volver a darnos la posibilidad de llegar a esto. Así que, ¿qué es la Iglesia en relación con la divina voluntad? Es exactamente lo mismo, o sea, es la continuación.
Este vivir en la divina voluntad es el triunfo total de la Iglesia, o dicho de otra manera, lo que la Virgen ha anunciado, al final mi corazón triunfará, reinará. El reino de los corazones inmaculados de María y de Jesús es este reino. Ese reinar de ellos es esto, porque ¿qué es reinar? Creo que lo estamos oyendo. Es cuando todo está preparado, cuando ya se hizo todo lo necesario, cuando ya se mandaron a los ministros, cuando ya se mandó al ejército, cuando ya se dio a conocer ese reino, en ese momento es cuando llega el rey. Y la pregunta es, ¿la Iglesia nos ha preparado para esto? ¿No? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué se pide cuando rezamos un Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Cada Padre Nuestro que se ha rezado en la iglesia, no en la iglesia jerárquica, no en el templo, sino en la iglesia que somos todos, cada Padre Nuestro que hemos rezado ha sido una petición del reino del hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Así que, perdón, pero la Iglesia ha preparado, quizás sin saberlo. O sea, no digo que tengamos la idea clara, porque hemos rezado el Padre Nuestro y a veces lo hemos rezado como, iba yo a decir como perico, pero no lo digo. O sea, ¿mandé? Algo así. O sea, lo hemos rezado sin plena conciencia de lo que estamos haciendo. Y lo hemos considerado como una oración. Perdón, el Padre Nuestro no es una oración. El Padre Nuestro es un método de vida. Es un manual de vida que deberíamos de llevar nosotros. Y después vamos a ver lo que es el Padre Nuestro ya en realidad, pero es la petición del reino. Doctor, acá. ¿Cómo podemos dejar a Jesús reinar en cada uno de nosotros? ¿Cómo se imagina que podría ser un reino perfecto? Bueno, ha habido algunos hermanitos, ¿verdad?, de la otra religión, que es lo primero que dicen. Todos los católicos están ahí esperando que venga el reino, que dejara a Jesús reinar en nuestro corazón, pero el reino todavía no viene. O sea, así lo han dicho. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo poder dejar reinar a Jesús en cada uno de nosotros? En el momento en que nosotros empezamos a hacer cada acto divino, o sea, ya no acto humano, ¿verdad?, que todo lo que yo haga sea mío nada más, o que está saliendo de mí, ¿sería esa la forma? Cuando se establece un reino, generalmente en modo humano, el rey ahora vive del pueblo, ¿sí? Y si quieren lo ponemos en la actualidad, el presidente vive de los ciudadanos. O sea, todos los ciudadanos trabajan para el rey o para el presidente. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Sin más, sin nombres. Y el rey pone reglas, pone leyes que hay que seguir, pero que hay que seguir forzadamente, porque a nadie le gusta ir a pagar impuestos, ¿o sí? ¿Hay aquí alguien que se ponga feliz porque ya le aumentaron los impuestos? Ah, allá hay uno. Felicidades. Ha de ser hijo del secretario de Hacienda. O sea, las leyes que nos imponen a veces van en contra de lo que nosotros queremos. Bueno, ese es un reino humano. Y hemos pensado que el reino de Dios va a ser más o menos igual. Creemos que va a venir Jesús en su segunda venida y que va a fundar su reino, que va a poner su palacio en algún lado, allá en el Vaticano,
o a lo mejor en Israel, y que desde ahí va a emanar leyes para que todo el mundo lo siga y que todos vamos a trabajar para Él. Es totalmente al contrario. Él nos va a mantener a nosotros, o sea, Él nos va a sustentar a nosotros con lo suyo. Creo que lo hemos ido viendo. Nos va a compartir su voluntad, nos va a compartir sus actos, nos va a compartir su vida, nos va a compartir todo lo que Él es para que nosotros podamos vivir. Lo único que necesita es que nosotros quitemos lo nuestro. Y habíamos hablado el día de ayer que lo nuestro es muerte. Sí se entendió ese punto. ¿Cómo va a poder convivir la vida con la muerte? No se puede. Si Dios quiere reinar en mí, yo tengo que ser lo que Él creó. Y lo que Él creó está en franco contradicción con lo que yo soy. Dios quiere que yo haga todo lo que Él hace, pero lo que yo hago como humano con mi voluntad es lo contrario de lo que Él quiere. En el paraíso terrenal, Adán y Eva tenían leyes. ¿Dios les dio leyes? ¿Les dio leyes? Por eso, ¿pero les dio leyes? No. ¿Les dio sacramentos para que se alimentaran y para que crecieran en la fe y todo? No les dio nada. ¿Les dijo, hagan misas? No. ¿Les dijo, recen? No. Qué raro, ¿no? Y sin embargo, Adán es el santo más santo que existe hasta antes de Luisa. Dicho por Jesús, porque Luisa le pregunta, le dice, oye, ¿qué santidad tendrá Adán? Y le dijo, Adán es el santo más santo que existe porque es el único que tiene actos en la unidad con mi voluntad. Por lo tanto, ese periodo de vida que vivió Adán en la divina voluntad antes de salirse, le sirvió para ser más santo que todos los santos que conocemos. Llámense como se llamen, y si los juntamos a todos juntos no le llegan ni a los talones a Adán, porque Adán tiene actos divinos en posesión de él. Después los perdió, pero ya se salió. Entonces, ¿cómo va a ser el reino de Dios en nosotros? Cuando dejemos que Él, fundido con nosotros, empiece a llevar su vida aquí, en este mundo, repetir su vida a través de nuestra vida. Lo que hablábamos de la Eucaristía, ¿se acuerdan? 2 actos, el humano y el divino. En ese momento es cuando el reino de Dios se va a fundar. Los hermanos separados, o sea, tienen ideas muy raras. Y la principal idea que tienen es atacar a la Iglesia Católica. Esa es su meta. Por lo tanto, siempre van a decir que ellos tienen la verdad y nosotros vivimos en fantasías y en mentiras. Perdón, pero creo que eso lo podríamos discutir en otro momento. O sea, el reino de Dios es cuando lo dejemos obrar libremente en nosotros y junto con nosotros, para repetir su vida en este mundo. Ok, muchas gracias. Entonces sería ¿cómo explicarme? El negarme a mí misma, o sea, mi yo, quitarlo. Cuando el hombre fue creado con un don, que es el don de la integridad. ¿Qué quiere decir integridad? O sea, una sola cosa, pero la integridad con Dios. El hombre y Dios estaban fundidos en una integridad. Por lo tanto, el hombre, voy a usar las palabras de Jesús refiriéndose al reino. Dice, el hombre hace lo que Dios hace y Dios hace lo que el hombre hace. Dios quiere lo que el hombre quiere y el hombre quiere lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es una sola voluntad.
Y siendo una sola voluntad, no se necesita ponerse de acuerdo. Imagínense a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el momento de la creación. ¿Quién vio la película esta de la Cenicienta? De Walt Disney. ¿Se acuerdan cuando le quieren hacer el vestido a la Cenicienta? ¿Qué hacen las haditas? Yo lo quiero rojo, no, a mí me gusta el azul, no, a mí me gusta el amarillo. Son diferentes voluntades. ¿Se imaginan en la creación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo diciendo, el mar lo quiero azul? ¡Ay, no! A mí me gusta morado. Y el Espíritu Santo diciendo, no, hombre, blanco. ¿Se lo imaginan? ¿Se lo imagina, sí o no? ¿Sí? Pues no se puede, porque es una sola voluntad. Una sola voluntad. Entonces, lo que quiere uno lo están queriendo los tres. ¿Sí? Lo mismo en el momento de la creación del hombre, el hombre era íntegro con Dios. Íntegro con Dios. Cuando el hombre se sale, pierde esa integridad y el hombre se queda en un mundo que no conoce, que no puede dominarlo, o sea, en realidad se enfrenta a cosas que no entiende. Y sobre todo se enfrenta con la consecuencia del pecado. ¿Cuándo se enfrentó en la consecuencia del pecado? Cuando encuentra el cadáver de Abel. No sabían que era la muerte y de repente se lo encuentran, como se lo hayan encontrado, no importa, pero ya no lo logran tener como un ser humano vivo. Y ahí empieza a entender la gravedad de lo que hizo y empieza a enfrentarse a cosas que no conoce y que no puede manejar. Y ahí empieza, perdón, si hay algún psicólogo por aquí me perdona, pero ahí empieza todo ese fracaso tremendo del ser humano y se empieza a formar el yo, el superyo, el ego, el ello, el subconsciente, el inconsciente, todas esas, iba yo a decir tonterías, pero no lo digo. O sea, todo eso que ahora nos han querido hacer creer que así somos y que la psicología se empeña en reafirmarnos en nuestra, ¿cómo diríamos? En nuestra locura. ¿Sí? Entonces el hombre pierde aquello y ahora lo que Dios quiere es, llega y le dice, por favor, vuelve a reintegrarte, pierde todo eso que estás teniendo y únete conmigo para que seas uno conmigo. ¿Qué le está pidiendo? Que se quite toda la porquería que traemos dentro. Todas las mentiras que hemos formado en nosotros, todo eso absurdo que tenemos en nosotros y que lo hemos tomado como una realidad. Y para aquellos que hayan leído las Horas de la Pasión, que yo creo que algunos o muchos de ustedes las han leído, hay un pasaje que nos deja perfectamente dibujados a nosotros. ¿Saben cuál? Ni se imaginan, ¿verdad? Lo tiran, lo va amarrado, lo van jalando y lo arrojan en el torrente Cedrón. Pero resulta que el torrente Cedrón es el canal del desagüe. Y dice Jesús, permití que me arrojaran ahí para reparar por la podredumbre que el hombre lleva dentro. Eso es lo que le van a pedir que quite. Y somos tan, lo que ustedes, la palabra que quieran poner, tan cabezones, que pensamos que es un daño. Me quiere quitar lo mío, quiere que renuncie. Quiere que renuncie al canal del desagüe que tengo dentro. Bendito sea Dios. ¿Se entiende?
Entonces, a veces decimos eso de querer, Él quiere que renuncie a lo mío, sí, sí quiere que renuncie a lo suyo, porque la dignidad de Dios no puede venir a fundirse con el canal del desagüe. Lo permitió allá para reparar por esto que tenemos dentro, pero no lo permite para vivir. Por lo tanto, yo quiero estar con Él, de acuerdo. ¿Quiero fundirme con Él? Sí. Ah, bueno, quítate todo eso. ¿No me lo quito? Bueno, entonces mira, te doy la confesión, ve, confiésate. Ya te confesaste, ya quedaste limpia, sí. Ahora te doy mi gracia y te me puedes recibir. Pero si vuelves a pecar, ya no. Te tienes que volver a confesar. Eso es lo que dijo aquí. Salvarse haciendo ahorita el bien, ahorita el mal, ahorita sí, ahorita no, es muy sencillo. Pero vivir en integridad con Dios quiere decir quitarme todo esto y no volverlo a tocar. Eso es lo que necesitamos, renunciar a lo nuestro. Pero no lo veamos como algo dañino, vamos a verlo como lo que es. Vamos a adquirir la integridad nuevamente con Dios. Gracias. En cuanto tu Jesús fue concebido, le está hablando Jesús a Luisa, en cuanto tu Jesús fue concebido, reanudé de nuevo el reino de mi voluntad divina con las criaturas. Era necesario que ella, o sea, la voluntad divina, tomara dominio absoluto en mi humanidad y tuviese su vida libre en todos mis actos para poder extender su reino como quería en mi humanidad. Así que todo lo que yo hacía, obras, oraciones, respiro, latido y sufrimiento, eran vínculos, reanudamientos del reino de mi fiat con las criaturas. Yo representaba el nuevo Adán que no sólo debía dar los remedios para salvarlos, sino debía rehacer, restituir lo que el viejo Adán perdió. Interesante forma. Jesús, Dios verdadero, pero también hombre verdadero. Tiene dos naturalezas juntas, unidas, perfectas. Por lo tanto, Adán tenía en sí mismo una naturaleza humana como la nuestra, tenía un alma como la nuestra, tenía un espíritu como el nuestro, tenía una voluntad como la nuestra. Y tuvo que hacer lo que nos está pidiendo a nosotros, que es fundir su voluntad a la voluntad divina, para que solamente actuara la voluntad divina a través del actuar de la voluntad humana. No quiere decir deshacerse, no quiere decir diluirse en la voluntad divina. Eso no sería decoroso para Dios. Lo que Dios quiere es una voluntad humana obrando, pero obrando con lo divino, para poder establecer una relación de amor entre Dios y la criatura. Si fuera diluirnos, si fuera ese desaparecer para estar en el mar inmenso de Dios y no estar yo, entonces Dios no tendría esa posibilidad de hacer una relación de amor con la criatura. Porque sería Dios amándome y Dios poniéndose en mí para decir yo también te amo. Sería el mismo Dios, sería totalmente indecoroso para Dios hacer eso. Lo que Dios quiere es una criatura que obre igual que Él, que tenga lo de Él. Y para eso me da su voluntad, para dotar a la mía con todo lo suyo. Dice, por tanto, mi venida a la tierra no fue por la sola redención,
Más bien, la primera finalidad fue para formar el reino de mi voluntad en mi humanidad, para darlo nuevamente a las criaturas. Si esto no fuera así, mi venida sobre la tierra sería una obra incompleta, no digna de un Dios que nada menos no habría podido restablecer la obra de la creación, el orden como salió de nuestras manos creadoras, que en todo debía reinar nuestra voluntad. Ahora, para que estos reanudamientos que formó mi humanidad de mi reino con las criaturas pudiera tener validez, vida y ser conocidos, era necesario que eligiera a una criatura que dándole por oficio especial quisiera reconocer este reino de mi voluntad, vinculara con ella todos estos reanudamientos que había formado mi voluntad con mi humanidad, dándole capacidad de transmitir estos reanudamientos de mi reino a las otras criaturas. Por eso, en el fondo de tu alma, manteniendo la vida del fiat supremo, para vincular estos reanudamientos y extender en ella su reino. Y te hablo tanto de él como a ningún otro hasta ahora le he hablado. Sé atenta, que se trata de la cosa más grande, cual es restablecer el orden de la creación entre creador y criatura. Y aquí está el vínculo entre la Iglesia y la divina voluntad. Este es el punto de unión, porque aunque María es la reina, pero su misión no era transmitirlo, y aparte no hubiéramos podido obtener ese reino si nos lo hubiera dado María, porque María es inmaculada y nosotros no. María no necesitó salir del pecado original, nosotros sí. Por lo tanto, no hubiéramos podido seguir el ejemplo de María. Por eso se necesitaba una criatura que, salida del pecado original, pudiera llegar a obtener esto. Entonces, todo lo que la Iglesia ha ido haciendo, como lo hemos ido leyendo, esto que la Iglesia ha tenido como misión, ahora se junta, se une, se fusiona con la finalidad, con el fin de toda la obra. Y el fin de la obra es el reino de Dios. Y para eso se necesitaba una criatura en la cual pudiera depositar todo este reino en ella y ella continuar. Pero no es hacer algo fuera de la iglesia, sino es continuación de la iglesia. Es la continuación de todo lo que Cristo vivió y nos enseñó, como lo hemos ido viendo. Yo sí quisiera, y por favor respondan, ¿ha quedado claro que todo es un hilo, que no es algo nuevo, que esto es lo más antiguo que existe, que esto es exactamente lo que Dios se propuso desde el que pensó la creación y que no hay nada que difiera con nuestra iglesia, con nuestra doctrina? Simplemente es el momento de la consecución de esto, que esta es la coronación de las obras de Dios, porque la creación fue hecha para llegar a esto y no ha llegado. La redención fue para readquirir nuevamente esto que había perdido, pero todavía no llega. Y la Iglesia ha sido la encargada de irnos llevando paso a paso, hasta llegar a este momento. Esto a mí me interesa muchísimo, que esto quede muy claro, que ha sido un camino el que hemos hecho, ¿sí? El que la Iglesia sigue haciendo y seguirá haciendo, porque esto tiene que salir de la Iglesia, esto lo tiene que adoptar la Iglesia para ser ella la que lo lleve a cabo. O sea, no somos los laicos los que debemos hacer esto.
Pero estamos en el inicio y bueno, alguien debía empezar, pero esto tiene que salir, tiene que injertarse en la iglesia y salir de la iglesia. Y ojalá que sea muy pronto, que no sea un laico, sino un sacerdote el que esté proclamando esto, y que esto sea lo que se nos enseñe, y que esto es lo que se está haciendo con el catecismo que están elaborando y que están llevando a cabo. El empezar a dar este conocimiento, pero desde niño, para que no después haya conflictos, sino que sea la nueva enseñanza de este reino. Pues que ya se me pasó un poquito eso. Ahorita estaba hablando de la humanidad de Jesús. Cuando se dice que Jesús crecía en estatura y sabiduría, ¿a qué se refiere? ¿Es realmente esa humanidad? Jesús, como verbo eterno, no necesitaba crecer, no necesitaba aprender nada, pero como hombre, sí. Como hombre tenía una voluntad humana igual que la nuestra, y esa voluntad humana tenía que irse adhiriendo a la voluntad divina e ir tomando y creciendo en vida divina en ella. ¿Sí? Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, Jesús de repente dice, eso ni yo lo sé. Cuando le preguntan cuándo vendrá el fin del mundo, digo, eso yo no lo sé. ¿Sí? Eso nada más lo sabe el Padre. O sea, hubo cosas que Jesús tenía que ir como hombre, tenía que ir descubriendo o esperar a que la divinidad se lo comunicara. Pero eso no quiere decir que fuera inferior a su divinidad, simplemente era lo que le comunicaba. Por eso dicen que la Virgen María lo educaba, que la Virgen María lo educaba, le enseñaba. Le enseñaba la parte humana que el niño tenía que ir aprendiendo. Pero imagínese qué le habrá enseñado María en comparación con lo que él sabía, que a los 12 años les da clase a los sacerdotes allá en el templo. ¿Ah? Sí. Ok. No sé qué me está diciendo Continúo hablando, pero como si no acabo pronto me cortan la cabeza. Dice, entonces, después que me he fiado de ti, le dice a Luisa, planeando juntos todo, he llamado a mis ministros, dándoles orden de hacer conocer al pueblo las bellas noticias sobre mi fiat supremo, sus tantos conocimientos, y cómo llamo a todos a que vengan a mi reino, que salgan de la cárcel, del exilio de su voluntad, que tomen posesión de los bienes perdidos, que no vivan más infelices y esclavos de la voluntad humana, sino felices y libres en mi voluntad divina. Y como este secreto ha tenido virtud de decirnos corazón a corazón las tantas manifestaciones maravillosas del eterno fiat, saliendo fuera este nuestro gran secreto, hará tanto camino en el pueblo que sorprendidos rogarán con suspiros que venga mi reino, que pondrá término a todos sus males. Cuando un bien es universal y debe y puede llevar el bien a todos, es necesario que pueblos enteros, y si no en todos, en gran parte, sepan el bien que deben recibir, y con las oraciones, suspiros, deseos y obras, consigan un bien tan grande, de manera que el bien que quieren quede concebido primero en las mentes, en los suspiros, en los deseos, en las obras y hasta en los corazones, y después les viene dado en realidad el bien que suspiraban. O sea, primero debemos conocerlo, primero debemos desearlo,
Debemos pedirlo, implorarlo para que después Dios decida darlo, igual que la redención. ¿Cuántos siglos pasaron desde la promesa del Redentor en el paraíso terrenal hasta la venida de Jesús? Miles de años. Y ahora esos miles de años, lo que pasa es simplemente el tener esa petición que Dios quiere que el hombre se prepare para el bien recibido, que el hombre sepa lo que debe recibir. Y le dice, cuando un bien que se debe recibir es universal, se requiere la fuerza del pueblo para conseguirlo. En cambio, cuando es individual o local, puede bastar uno para obtener el intento. Así que antes de venir sobre la tierra y quedar concebido en el seno de la soberana del cielo, fui concebido en las mentes de los profetas, y yo confirmaba y daba valor a esta especie de concepción en ellos con mis manifestaciones del cuándo y del cómo debía venir sobre la tierra para redimir al género humano. Y los profetas, fieles ejecutores de mis manifestaciones, hacían de heraldos, manifestando con sus palabras a los pueblos lo que yo había manifestado de mi venida a la tierra. Y concibiéndome en las palabras de ellos, hacían volar de boca en boca la noticia de que el Verbo quería venir a la tierra. Con esto no sólo quedaba concebido en las palabras de los profetas, sino también quedaba concebido en la palabra del pueblo. De modo que todos hablaban de ello y rogaban y suspiraban al futuro Redentor. Cuando fue difundida en los pueblos la noticia de mi venida sobre la tierra, y un pueblo casi entero a cuya cabeza estaban los profetas, rogaba, suspiraba con lágrimas y penitencias, quedando en la voluntad de ellos como concebido. Entonces hice venir a la vida a la reina en la cual debía concebirme en realidad, para hacer el ingreso en un pueblo que desde hacía 40 siglos me suspiraba y me deseaba. ¿Qué delito no habrían cometido los profetas si hubiesen ocultado, escondido en ellos mismos mis manifestaciones sobre mi venida? Habrían impedido mi concepción en las mentes, en las oraciones, palabras y obras del pueblo, condición necesaria para que Dios pudiera conceder un bien universal, como era mi venida a la tierra. Condición necesaria para la venida del Verbo eterno humanado, era que todo el mundo, o casi todo el mundo, supiera de la venida de Él. Y esto se nos muestra en la venida de los 3 sabios, de los 3 reyes magos. No eran judíos, no pertenecían al pueblo israelita, y sin embargo supieron por medio de la estrella que había nacido el rey de los judíos. ¿Quién les dijo que había nacido el rey de los judíos? Esta noticia se había extendido por todas partes. Dice, hablábamos del Padre Nuestro, que nos hemos ido preparando para esta venida y lo hemos estado pidiendo. Y en la actualidad no creo que haya nadie que no sepa que hay un Jesús, que no sepa que dicen que Jesús es el Redentor. O sea, es algo, y que no haya oído nunca un Padre Nuestro. Y entonces dice, siendo también o sea, el reino, un bien universal, que queriendo todos pueden entrar en él, es necesario que su noticia la sepan muchos y quede concebido en las mentes, en las palabras, en las obras y corazones de muchos, a fin de que se dispongan con las oraciones, con los deseos y con una vida más santa a recibir el reino de mi divina voluntad en medio de ellos. Si la noticia no se divulga, mis manifestaciones no hacen de heraldos.
ni vuelan de boca en boca los conocimientos sobre mi fiat, que formarán la concepción de él en las mentes, oraciones, suspiros y deseos de las criaturas. Mi querer no hará el ingreso triunfal de venir a reinar sobre la tierra. ¿Cómo es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan? Y no solo eso, sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar como en el cielo así en la tierra, en medio de las criaturas. Y a los sacerdotes, como nuevos profetas, les toca el trabajo, y con la palabra, con lo escrito y con las obras, hacer de heraldos para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino. No será menor su delito que el de los profetas si éstos hubiesen escondido mi redención. Con ocuparse por cuanto puedan de lo que respecta a mi divina voluntad, ellos serán la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido por las criaturas. Y sofocar el reino de mi divina voluntad, tener suspendido un bien tan grande que no hay otro similar a él, ¿no es acaso un delito? ¡Qué tremendas palabras para un sacerdote! ¡Qué tremendas palabras para una iglesia jerárquica, donde esto se puede considerar como una amenaza! Den a conocer, den a desear a todo mundo que mi voluntad quiere venir a reinar. Y hay de ustedes si se oponen, porque estarán negando a mi divina voluntad su reino en la tierra. Esto es algo. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que esto está injertado en su iglesia, que esto debe salir de su iglesia, que esta es la relación que hay entre iglesia y divina voluntad. No son cosas separadas, no son cosas nuevas, no, esto es la continuación lógica y tiene que ser la iglesia la que lo dé a conocer. Por eso te recomiendo por parte tuya no omitir nada y ruega por aquellos que se deben ocupar en hacer conocer tanto bien. Esta era la finalidad por la cual permitía la necesidad de la venida del sacerdote. Esto es con Luisa. Luisa siempre estuvo con un sacerdote. El sacerdote no estaba para guiar a Luisa. El sacerdote estaba para recibir el depósito de lo que Jesús ponía en Luisa, para que Luisa se lo dijera al sacerdote y el sacerdote fuera el encargado de empezarlo a difundir. Termino. Y así como en el reino de la redención dejé a mi mamá reina en medio de los apóstoles, a fin de que junto con ella, ayudados y guiados por ella, pudiesen dar el principio al reino de la redención, y porque la soberana celestial sabía de él más que todos los apóstoles, era la más interesada, se puede decir que lo tenía formado en su materno corazón, así que podía muy bien instruir a los apóstoles en las dudas, en el modo, en las circunstancias. Era el verdadero sol en medio de ellos. Bastaba una palabra suya para hacer que mis apóstoles se sintieran fuertes, iluminados y reafirmados. Así, para el reino de mi fiat divino, habiendo puesto en ti el depósito de él, te tengo aún en el exilio, a fin de que como nueva madre pudiesen los sacerdotes tomar de ti lo que puede servir de luz, de guía, de ayuda, para dar principio a hacer conocer el reino de mi divina voluntad. Pero viendo el poco interés, si supieras cuánto sufro. Por eso reza, reza.
que el Padre Nuestro es un método de vida, que el Padre Nuestro sirve para tener conciencia y conocimiento de este reino, para desearlo, en fin. Entonces, voy a empezar a dar referencia de las lecturas por aquellos que quieran consultarlo después, ¿sí? Esta lectura que vamos a dar ahorita es del libro 15, la lectura número 20. Y dice, cuando mi fiat voluntas tua, o sea, cuando mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra, cuando ésta tenga su cumplimiento, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Padre Nuestro. Esto es, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo decía, Padre Nuestro, a nombre de todos te pido 3 clases de pan cada día. El pan de tu voluntad, el pan de tu vida sacramental y el pan material. Son 3 tipos de pan. Y podríamos agregarle uno más, que sería el pan de tu palabra. O sea, son 3 alimentos que tenemos que tener en nosotros para estar completos. Entonces dice, te pido 3 clases de pan cada día. El pan de tu voluntad, que es más que pan, porque si el pan es necesario 2 o 3 veces al día, en cambio este es necesario a cada momento, en todas las circunstancias. Es más, debe ser no solo pan, sino como aire balsámico que lleva la vida, la circulación de la vida divina en la criatura. Padre, si no es dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental, que es el segundo pan que todos los días te pedimos. Qué curiosas palabras. Si no recibimos el pan de su voluntad, de esta voluntad obrante en nosotros, el fruto completo de la Eucaristía, Jesús no lo podrá recibir. No es que nosotros no lo podamos recibir, es Jesús quien no lo puede recibir. ¿Cuál será el fruto para Jesús? ¿Música de suspenso? No podrá recibir la retribución, porque no tendrá nadie que le pueda retribuir en la misma medida que Él da. O sea, lo que decíamos del un amor a la par. Entonces dice, si no es dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental, que es el segundo pan que todos los días te pedimos. Oh, cómo se encuentra mal mi vida sacramental, porque el pan de tu voluntad no los alimenta, más bien encuentran el pan corrupto de la voluntad humana. Oh, cómo me da asco. Perdón, pero estas palabras de Jesús hay que tomarlas muy, muy en serio. Que Jesús diga que el pan de nuestra voluntad le da asco, debería de movernos un poquito para tratar de entender qué es lo que de nosotros tiene asco. Dice, ¿cómo lo rehuyo? Y si bien voy a ellos, pero los frutos, los bienes, los efectos, la santidad, no puedo darlos. Porque no encuentro nuestro pan
Y si alguna cosa doy, es en pequeña proporción, según sus disposiciones, pero no todos los bienes que contengo. Y mi vida sacramental espera pacientemente que el hombre tome el pan de la voluntad suprema para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. Ve entonces cómo el sacramento de la Eucaristía, y no solo este, sino todos los sacramentos dejados a mi Iglesia e instituidos por mí, darán todos los frutos que contienen y tendrán pleno cumplimiento cuando el pan nuestro, esto es la voluntad de Dios, se haga como en el cielo, así en la tierra. Después pedía el tercer pan, es decir, el material. ¿Cómo podía decir, danos hoy nuestro pan, si el hombre, debiendo hacer nuestra voluntad, lo que era nuestro era suyo? El Padre no debía dar el pan de su voluntad, el pan de mi vida sacramental, el pan diario de la vida natural, a hijos ilegítimos, usurpadores, malos, sino a hijos legítimos, buenos, que tendrían en común los bienes del Padre. Por eso yo decía, danos nuestro pan. Entonces comerán el pan bendito, todo sonreirá en torno a ellos, la tierra y el cielo llevarán la marca de la armonía de su Creador. Después agregué, perdona nuestras deudas. Curioso, ¿no? No es ofensas, es deudas. ¿Qué deuda tenemos con Dios? Bueno, ya para qué pregunto. ¿Mandé? La vida, pero ¿qué vida? La vida divina que Él quería poner en nosotros. O sea, en cada acto nuestro, si la divina voluntad estuviera concurriendo en ese acto, estaría poniéndose una vida de Él en cada acto. En cada acto, porque sería Dios moviéndose en ese acto. Y lo que se mueve, Dios estaría multiplicando la vida de Él. Y volvemos otra vez a poner como ejemplo la Eucaristía. La Eucaristía, en cada hostia que el sacerdote pone en el altar, en el momento en el que el sacerdote dice las palabras de la consagración, es una vida divina, un Jesús completo que se pone en cada partícula, en cada hostia. Si hay una hostia, hay una vida de Jesús. Si pone 100 hostias, son 100 vidas de Jesús que se ponen en esas. O sea, es una vida por cada hostia. En este caso, lo que está diciendo es que es una vida de Él que se pone en cada acto de criatura. Por lo tanto, si no actuamos dentro, junto con su voluntad, lo que está sucediendo es que esa vida que Él quería poner ahí, nosotros le estamos dando muerte en nosotros. No a la vida divina, sino a esa vida en nosotros. Por lo tanto, le debemos una vida divina, cosa que el hombre no podría pagar. El hombre no tendría la capacidad de poder pagar esa vida. ¿Por qué? Porque ya no tenemos vida divina, no podemos darla. Y esa es la necesidad de que Jesús, que sí contiene como naturaleza esa vida divina, sea el que venga a pagar por nosotros. Por eso es que el Padre Nuestro es perdona nuestras deudas. Se cambió por ofensas. ¿Cuál habrá sido el motivo? No sé. ¿Ahí hay alguien que quiere preguntar?
Milagro, milagro, alguien preguntando ahí atrás. Doctor, entonces, si es válido que a la hora de rezar el Padre Nuestro podamos decir, perdona nuestras deudas, y si lo hacemos, no es nuestra voluntad la que está queriendo hacer eso, porque ahora se dice, perdona nuestras ofensas. Yo pienso que lo necesario es saber cuál es el Padre Nuestro original, lo necesario. A la hora de rezarlo, vamos a rezarlo, sobre todo si es en comunidad, en una misa, vamos a rezarlo como lo reza la iglesia ahora. Pero en mi mente ya sé lo que estoy diciendo. Ya sé qué cosa dijo Jesús, pero no voy a poner escándalo porque todos van a voltear a verme y me van a decir ofensas. No hay que hacer nada de eso, simplemente decir, bueno, yo como iglesia me uno a lo que la iglesia hace, digo lo que la iglesia dice, pero ya tengo conocimiento de lo que Jesús dijo. Ok, gracias. Doctor, hablando del alimento, ¿verdad? Le dice Jesús a Luisa que él no obtiene el alimento que él desea, ¿verdad? Que el alma que cuando lo recibimos sacramentalmente, él le da náuseas lo que recibe de la criatura. Cuando el alma vive ya en la divina voluntad, es a Jesús es Jesús el que ya viene a morar en nosotros. Y cuando la criatura vive, actúa, es Jesús el que camina, es Jesús el que actúa, son los actos de Jesús en la criatura. Se podría decir que, como dice Jesús en el Evangelio, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Uh-huh. Entonces, el alma que vive en la voluntad, en la divina voluntad, realmente está dándole a Jesús el alimento que es la voluntad de su Padre. Vamos a dividir esto, ¿sí? Cuando Jesús llega a nosotros sacramentalmente, Él llega en la hostia, pero llega sufriente. Vamos a entender que en la hostia no está un Jesús glorioso, porque lo que está pasando ahí es que está repitiendo toda su vida y es el momento del sacrificio lo que está ahí. Entonces estamos recibiendo a un Jesús sufriente que continúa su pasión para redención nuestra. Sufriente también porque la hostia no le da la posibilidad de llevar a cabo sus acciones. O sea, Jesús puede hablar, pero la hostia no tiene una boca para que Jesús pueda expresarse. Jesús puede caminar, pero la hostia no tiene pies para que Jesús pueda caminar. Está sufriendo ese encarcelamiento. Está sufriendo como las 3 horas de cárcel que sufrió en prisión. O sea, estamos recibiendo todo un Jesús que se quedó en la hostia para continuar con su pasión, con su redención y para llegar a nosotros para poder darnos vida. ¿De acuerdo?